Hola, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Entrevistas El Espectador. Hoy nos acompaña María Paz Gaviria, quien fue gerente de plataformas de la Cámara de Comercio de Bogotá y fungió como directora de Artbot desde 2012. Bienvenida, María Paz, muchas gracias por estar aquí. Qué alegría estar acá conversando, hablando, bueno, de estos tiempos y del futuro, por supuesto. Claro que sí. Tu renuncia fue muy sorpresiva hace unas semanas y quisiera empezar preguntándote qué la motivó. Yo creo que yo tuve un recorrido muy hermoso en la Cámara. Tú estabas diciendo ahorita que yo entré a la dirección de Arbo en el 2012. Tuve la posibilidad de aportarle a la internacionalización de la feria y de la escena, a generar procesos de apertura, de democratización, de visibilidad, digamos, de las artes plásticas. Y a partir de ahí tuvimos la oportunidad de hacer iniciativas de ciudad como Arbo Fin de Semana. También tuve la oportunidad de liderar todo nuestro programa expositivo, que luego llegó a llamarse Arbo Salas. Generamos procesos de formación como Arbo Tutor. Y a partir del 2019 también entré a liderar en las plataformas de la Cámara, en el Bogotá Fashion Week, en el Bogotá Music Market, en el Bogotá Audiovisual Market, en otras iniciativas de gastronomía, de teatro, de la posibilidad, digamos, de servir desde una institución al desarrollo cultural, social, empresarial, pues de Bogotá y del país. Y me siento profundamente agradecida por todo lo que he podido desarrollar, por todo lo que estamos en ese momento. Ha sido, la verdad, y creo que es muy sorpresivo, ha sido más que un trabajo, ha sido un camino, ha sido una misión, ha sido la oportunidad de servir. Y siento que es tiempo de seguir aportando de otras maneras. Lo llevo pensando desde hace un buen tiempo. Y simplemente ahora es el momento perfecto. Estoy muy feliz de mis nuevos caminos, de abrir nuevos espacios, de seguir sirviendo y aportando a nuestra sociedad desde otras miradas, desde otros frentes. Ya era tiempo. Así allá va un poco la siguiente pregunta y quisiera saber cómo fue el proceso y cuánto tiempo te tomó tomar esa decisión. Yo creo que fue un proceso de meses, quizás más tiempo. Lo venía pensando, siento que he tenido la oportunidad de consolidar muchos proyectos, de hacer un aporte y de trabajar, digamos, desde una sombrilla, como es hoy en día, digamos, el programa Arbo para las artes plásticas. Y después tuve la oportunidad de trabajar también desde un campo más amplio. Ya era el momento, y justo ahorita en este momento, que ya tomé esta decisión, sentí que todo también está muy organizado, muy en marcha, con un excelente equipo de trabajo con quien construimos todo esto. Todo está andando, todo está organizado. Creo que es el mejor tiempo para mí y quizás también para los proyectos. Esto me parece muy interesante porque sabemos que estuviste al frente de Artboy y ahora me contabas que estuviste también al frente de
otros programas de la Cámara y quisiera saber cómo empezó a hacer el involucramiento con esos otros programas además de ARTBO. Mira, la Cámara es una institución de la cual yo me siento profundamente orgullosa de haber trabajado ahí, porque desde hace 20 años tuvo esta visión de que la promoción y el posicionamiento de Bogotá pasa a través de la cultura y de los negocios, que la cultura genera posibilidades de encuentro, que la cultura genera reflexión, que la cultura de cierta manera eleva y genera unos encuentros que necesita nuestra sociedad. Yo diría que es casi una urgencia. Y en el 2019 se tomó la decisión en la Cámara que estas grandes apuestas, que estas grandes plataformas de promocionar y posicionar a nuestra capital y de nuestro país a través de ciertos sectores estratégicos deberían tener, digamos, una cierta cohesión, que pudieran también haber procesos interdisciplinarios, que pudieran haber procesos que generaran estos impactos. Y desde ahí tuve la oportunidad, digamos, de liderar estas apuestas culturales, creativas, procesos que piensan que se genera desarrollo económico, que se genera turismo, que se generan procesos sociales a través de la cultura. Así fue mi posibilidad, digamos, de involucrarme a través de ello y pues un poco con esta misma línea de la democratización, de la internacionalización y por supuesto el aporte y el valor, digamos, por un lado de estos sectores y también esa posibilidad que tienen de generar un impacto en la economía cruzada de la ciudad y del país. Hay un término que, si no estoy mal, utilizaste en tu carta, en la que conocimos todos, y es transformación social. Yo quisiera saber para ti qué significa ese concepto. A ver, yo creo que cuando nosotros hablamos del arte, cuando hablamos de los procesos culturales, cuando hablamos de moda, cuando hablamos de gastronomía, de música, del cine, del sector audiovisual, del teatro, estamos hablando primero de procesos de identidad, de procesos de memoria. Estamos hablando de, yo creo que también estamos hablando de esa posibilidad de tanto de encuentros colectivos con el ser como de encuentros individuales. Yo creo que a partir de la cultura se pueden generar procesos de reflexión de hacia dónde vamos sobre nuestra sociedad, de hacer memoria sobre nuestra sociedad, de hacer identidad y conexión con nuestra sociedad. Yo creo que a través de la cultura hablamos de esa posibilidad de ponerse en el zapato del otro, de confrontarse con una idea, quizás de elevar nuestras discusiones. Hablamos también de la posibilidad cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en los procesos de plataformas pues, que hemos tenido, de los que estábamos hablando ahorita, hablamos de una posibilidad también de disfrute, de goce, de encuentro, donde nos podemos parar personas
disímiles, no siempre genera transformación, pero tiene esa posibilidad ineludible. La cultura, la educación, yo creo que son procesos que hablan del cambio del individuo, de la reflexión del individuo, y deben ponerse en el centro de la conversación de nuestra sociedad. Ahorita hablabas de procesos reflexivos y quisiera saber cuáles son esos procesos reflexivos que tú has atravesado durante los años que has estado al frente de este tipo de plataformas. ¿Qué procesos reflexivos he pasado? Bueno, estamos hablando de casi 13 años. Yo creo que han habido muchos momentos, muchos puntos de inflexión. Una es un entender que los procesos, digamos, que se trabajan en torno a un sector, que se trabajan en torno a una sociedad, solo tienen poder si son sombrillas y solo si son trabajo colectivo. Solo si todos tenemos la posibilidad de sentirlo nuestro, es a partir de ahí que algo puede tener, digamos, un impacto. Cuando uno, por ejemplo, pensaba, digamos, en Arboferia, creo que la reflexión es que el poder radicaba no solamente en el mercado, sino también en involucrar a secciones, espacios no comerciales, artistas jóvenes sin representación comercial, espacios para conversaciones, otros subsectores como, no sé, lo editorial. Creo que el poder radica en el ecosistema, en hablar del ecosistema, de tener resonancia y coherencia y tratar de buscar un espacio donde quizás todos podamos estar involucrados. Yo hablaría primero de esa primera reflexión, quizás una reflexión que se profundizó en la pandemia. Yo creo que todos podemos hablar, digamos, de la reflexión de la pandemia, pero donde yo creo que el poder del colectivo y de buscar otras maneras de conectarse y de hacer, yo creo que transformaron el trabajo que hacíamos, y yo creo que sin duda generó, digamos, una transformación, yo creo que también para uno. Después de tu renuncia, se especuló mucho que entrarías al gobierno o a la política. Ya confirmaste en otra entrevista que no estarías entrando a este gobierno, pero quisiera saber cuál es tu opinión sobre esos rumores que empezaron a circular y si en algún momento has pensado en entrar a la esfera política. ¿Cuál es mi opinión? Pues yo creo que uno, de cierta forma, siente agradecimiento de ser considerada para una posición de servicio, del honor de lo público. Creo que lo recibo casi pues como con agradecimiento. Es algo que también ha pasado en algunos otros momentos, quizás tiene que ver con el trabajo que uno ha hecho, quizás también tiene que ver, digamos, con la conexión de mi familia con la política, y creo que lo tomo, digamos, con muchísimo agradecimiento.
no es un momento donde consideraría entrar al gobierno nacional. Siempre buscaré espacios para servir. Eso sí, yo considero que mi vocación es una vocación de servicio a través, y hablábamos hace un momento, de la transformación social, de la transformación cultural, de aportarle al desarrollo cultural y empresarial de nuestra sociedad. Y ese es el camino que continuaré teniendo. Tengo, por supuesto, posibilidades abiertas. Simplemente el camino de entrar, digamos, a un cargo en este momento en el gobierno nacional no es la mejor manera de continuar ese camino de servicio. También has dicho que eres un apasionado por la política y quisiera preguntarte entonces, ¿qué tipo de proyecto político llamaría tu atención? Yo creo que por naturaleza, cuando nosotros hablamos de lo cultural, hablamos por definición también de un hecho político. Cuando nosotros hablamos de reflexionar de nosotros como individuos, de reflexionar como nosotros como individuos en esta sociedad, cuando hacemos memoria, cuando honramos la tradición, cuando buscamos espacios de encuentro, espacios de transformación, por definición estamos hablando de procesos políticos, estamos hablando de procesos sociales, estamos hablando de reflexiones de nuestro ser, reflexiones también sobre nuestra sociedad y hasta dónde debería conducirse. Yo creo que siempre me he sentido ligada con eso, siempre he estado en ese camino y yo veo, digamos, una profunda unión entre la posibilidad de transformación de una sociedad a través de la cultura, que para mí también es un proceso político. Y entonces, ese trabajo que planeas seguir haciendo por la cultura, ¿desde dónde se hará? Este es un momento de reflexión, de considerar distintas puertas que se han abierto. Creo que hay que recuperar en nuestra sociedad el valor de la reflexión. Yo creo que estoy en un momento donde estoy sin prisa y sin pausa, haciendo planes, decantando posibilidades, y creo que a veces es mejor darle un corto tiempo para revisarlas bien. Uh-huh. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es cómo a través de diferentes redes, pues sí, en diferentes redes sociales, tu trabajo en la Cámara y en Artbo fue elogiado, aunque también vimos algunos comentarios críticos. Quisiera preguntarte cómo reaccionaste tanto a los comentarios de lado y lado. Pues hombre, uno agradece el aliento de que se reconozcan esos procesos del trabajo que hicimos. De cierta manera,
me, me hace sentir que o ha habido, digamos, un aporte también a que se institucionalicen, yo creo que espacios que son profundamente importantes para Bogotá y por supuesto también para el país. Y con la misma alegría se afronta la crítica, la reflexión. Yo creo que es natural, está bien que hayan observaciones, quizás unas más válidas que otras, y yo creo que es positivo. Yo creo que también podría haber, en especial de los procesos culturales de nuestra sociedad, más crítica, un ojo más agudo, y sin duda, digamos, eso ayuda al crecimiento de las personas y de los proyectos, y yo creo que uno tiene que tener la misma pausa para recibir tanto los elogios como la crítica, que son, digamos, una cara de la misma moneda, que yo creo que dicen cosas de los proyectos y quizás también pueden decir cosas sobre también los procesos que atraviesan, digamos, las personas mismas. Me quiero volver a la parte en la que hablabas de los procesos reflexivos, y porque también sé que has hablado de que el arte y la cultura ayudan a catalizar o a desarrollar conversaciones urgentes y pendientes. Quisiera preguntarte, ¿qué temas crees que esas conversaciones deberían abordar? Ojo, porque para mí esto es un punto esencial para que la cultura sea transformadora. Hay que tener mucho cuidado de instrumentalizar las discusiones o los temas que debe tratar. Yo creo que cuando trabajas de la mano de ciertos pensadores, de ciertos críticos, de ciertos artistas, de ciertos curadores, de ciertos gestores, de ciertos actores de mercado, de la escena, siempre hay que enaltecer y permitir la conversación que se dé. Ahorita podemos pasar, yo creo que al tipo de conversaciones que se pueden dar, digamos, a través de la cultura. Yo creo que es absolutamente esencial que se estimulen procesos culturales libres, divergentes y teniendo mucho cuidado de generar orientación desde las instituciones a exactamente la forma que deberían tomar. Yo creo que precisamente su riqueza está en que deben y pueden expresar exactamente, digamos, lo que una sociedad necesita. Ahora, ¿qué tipo de procesos sí pueden ocurrir a través de las conversaciones? Yo creo que a través de los procesos culturales hay un potencial, hay una posibilidad. No siempre ocurre, pero solo el hecho de que potencialmente esté ahí vale la pena. Yo creo que hay la interacción con algún
tipo de obra, con algún tipo de expresión, tiene un potencial de generar un encuentro quizás con los zapatos de otro. Y es una conversación que a través de un contenido cultural, de una obra de arte, a través de quizás lo que un artesano tejió en una prenda, a través de una obra, nos puede ayudar a tener una conversación desde un punto de vista. Soy una convencida de que eleva las discusiones y que genera quizás una manera, una perspectiva distinta que no necesariamente se da en otros campos de la sociedad. Creo que hay también una manera quizás donde se aprende, donde se reflexiona. Hay una manera de hacer memoria que para mí es particularmente distinta. Me has hablado de que tu vocación es el servicio, y en ese sentido quisiera preguntarte, antes de la Cámara de Comercio, ¿cómo cumplías con ese objetivo de vida? ¿Cómo cumplía con ese objetivo de vida? Bueno, no sé, yo creo que yo empecé a trabajar en la Cámara, yo no vivía, digamos, en Colombia. Yo estudié Historia del Arte en Nueva York. Y tuve un periodo trabajando con galerías, con museos, con otros certámenes. Yo creo que cuando hablo de estos procesos, hablo de procesos en los que yo considero que sí aporta y por supuesto desde los cuales yo soy profundamente apasionada. Y llegó un momento donde llevaba mucho tiempo afuera de Colombia y simplemente decidí regresar y a buscar un camino acá. Yo creo que el servicio además no solamente se da desde los cargos, yo creo que también es una actitud, un deseo de agitar, de aportar, ¿no? Y digamos, en ese sentido, quisiera preguntar también cuál crees que va a ser el camino que debe seguir entonces Colombia en materia cultural. ¿Hacia dónde crees que deba ir la cultura en este país? Colombia tiene una deuda histórica con el sector cultural. Yo creo que se trata a veces también de ajustes quizás más sutiles, de rediseñar, por ejemplo, la participación de agentes culturales en el sistema. Ha habido, digamos, una centralización, digamos, de los recursos y de la atención de los procesos culturales. Hay que ampliar la mirada, no porque se le esté prestando
demasiada atención a las urbes, porque eso tampoco es así, sino simplemente hay que entrar en un diálogo con las regiones también del país. Creo que hay que rediseñar muchos de los mecanismos de apoyo, porque sencillamente, digamos, creo que no, en la urgencia de muchos procesos, creo que les faltan, digamos, unos cambios estructurales que están pendientes desde hace muchísimo tiempo. Creo que hay que equiparar sectores. Creo que Colombia en diferentes momentos, digamos, ha tenido el diseño de políticas públicas en ciertos sectores. Mejor dicho, el diseño de políticas como la de cine, incluso lo que fue en su momento, digamos, espectáculos públicos, el sector editorial, que tuvieron un impacto muy profundo, y hay que reconocer el enorme aporte que hubo y que enriqueció nuestra sociedad, y hay que equiparar de cierta manera esos procesos. Hay que fortalecer el sector y a su vez hay que generar más espacios de diálogo. Hay que hacer valer el derecho universal que representa la cultura en el marco de una sociedad. Yo creo que igual han habido, digamos, transformaciones que se han hecho y que se han reconocido también aportes afuera del Estado, que también son muy valiosos, que yo creo que hay que reconocer profundamente. Y por un lado yo creo que hay que, o digamos por último, hay que pensar en un desarrollo integral de la cultura que va de su sostenibilidad, digamos, financiera y económica, que a su vez propicia, garantice de cierta manera una producción cultural, una posibilidad de un pensamiento crítico desde la cultura, de alentar esos procesos, y por último generar espacios de conexión y de participación, digamos, como más amplia en una sociedad. Y con esta pregunta cerramos, y es: ¿cómo fue durante estos 13 años el trabajo con, por ejemplo, el Ministerio de Cultura y los diferentes ministros que estuvieron durante todos estos años? Yo creo que han sido, digamos, espacios de muchísimo respeto y muchísima colaboración, donde hemos trabajado, yo creo que de la mano también de algunos proyectos que hemos tenido en conjunto. Si uno piensa, digamos, el año pasado y pensamos, digamos, en una colaboración del Ministerio de Cultura, de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de la Cámara de Comercio de Bogotá, por ejemplo, en la realización del primer Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá. Estamos hablando de la posibilidad del sector público, privado, a nivel local, a nivel nacional, de generar proyectos potentes para la sociedad, que se generan precisamente en esos procesos de colaboración. Y yo creo que a lo largo, digamos, de un tiempo,
donde estaba ya. Yo creo que ha habido, digamos, un reconocimiento incluso de la Cámara de un agente privado que genera y apoya procesos en la cultura, y siempre ha habido, digamos, hubo siempre una relación muy fluida. Perfecto. Muchísimas gracias, María Paz, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por conectarse con nosotros hoy en esta nueva edición de Ediciones El Espectador.